En la historia del cristianismo, el encuentro entre la fe y la cultura ha sido siempre un lugar de discernimiento y creatividad. Cada época ha necesitado testigos capaces de mostrar que la gracia de Cristo no destruye la naturaleza humana, sino que la eleva, transformándola en un espacio donde el arte, la belleza y la inteligencia encuentran su verdadero sentido. En este horizonte se sitúa la vida de San Paulino de Nola, un aristócrata romano convertido en obispo y poeta, quien hizo de su exigencia un ejemplo luminoso de cómo los talentos humanos, puestos al servicio del Evangelio, se convierten en instrumentos de salvación y comunión. La antropología cristiana afirma que el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, encuentra su plenitud no en la autosuficiencia, sino en la entrega. El arte de la creatividad y la expresión cultural son dimensiones profundamente humanas que, lejos de ser secundarias, reflejan el dinamismo de un espíritu orientado a la verdad y a la belleza. Paulino comprendió esta verdad de manera radical. Su paso de la gloria romana a la pobreza evangélica no significó renunciar a la cultura, sino transfigurarla. Su pluma, sus versos y sus basílicas que embelleció en Nola fueron manifestaciones visibles de que el Espíritu Santo actúa en la historia suscitando caminos inéditos de evangelización. En este video nos proponemos recorrer la vida y obra de San Paulino desde una perspectiva vocacional, su contexto histórico, su proceso de conversión, la misión pastoral y artística que asumió y sobre todo el legado que dejó para la Iglesia Universal. Más que un repaso biográfico, se trata de descubrir cómo un hombre marcado por la tragedia y la gracia responde creativamente a la llamada de Dios. Su ejemplo nos interpela hoy en medio de un mundo que, al igual que el suyo, se debate entre esplendor cultural y la crisis de sentido. La vida de San Paulino se desarrolla en el tránsito entre los siglos IV y V, cuando el Imperio Romano de Occidente entraba en un proceso irreversible de decadencia. Tras la paz constantiniana, el cristianismo pasó de ser perseguido a convertirse en la religión del imperio, pero la Iglesia debió afrontar un doble desafío: la consolidación de la ortodoxia frente a herejías persistentes y la tarea de evangelizar culturas enteras aún marcadas por el paganismo. Roma sufría inestabilidad política, invasiones bárbaras y un vaciamiento espiritual de sus élites. La cultura clásica, todavía admirada, carecía de la fuerza moral que antaño había ofrecido. En este escenario, el cristianismo debía mostrar que no era un enemigo de la cultura, sino su plenitud, tal cual el día de hoy. Paulino, aunque no fue teólogo sistemático como Agustín, consolidó aspectos esenciales de la doctrina a través de su praxis pastoral. Liturgia y culto a los santos. El impulso que él dio a su santuario en San Félix de Nola muestra la fe viva de la comunión de los santos y la intercesión de los mártires. Lejos de ser superstición, esta práctica encarnaba la convicción de que Cristo, glorificado, actúa a través de sus testigos. Su vida con Teracia ilustra la dignidad del matrimonio y al mismo tiempo la posibilidad de una apertura conjunta a la continencia por el reino. Refuta así toda acusación de desprecio eclesial por el estado matrimonial. Eclesiológicamente, su red episcopal con Agustín, Jerónimo y otros muestra la unidad de la Iglesia Universal sostenida por la caridad y la verdad. Sus poemas, basílicas, enola, consolidan el principio de que la creación redimida por Cristo es vehículo legítimo para la gracia. Contra los maniqueos y futuros iconoclastas, Paulino afirma la bondad de lo visible y su capacidad de expresar lo invisible. Paulino muestra en sus versos una devoción marcada hacia la Virgen, expresada en términos que subrayan la maternidad divina de María dentro de la tradición latina. Ello anticipa en la práctica piadosa de la Iglesia elementos que el Concilio de Éfeso formularía dogmáticamente, sin que las fuentes conservadas conste un ejemplo literal y documentado en términos orientales como Teotocos. De este modo, Paulino aparece como un apologista práctico. Defendió la fe no con tratados, sino con poesía, arquitectura, literatura y testimonio de vida. En él convergen historia, dogma y cultura en un gesto evangelizador de gran vigencia. No existen datos exhaustivos sobre la infancia de Paulino, pero las fuentes confirman que nació en Burdeos en el año 354, en el seno de una familia senatorial rica y poderosa. Se formó en retórica y literatura bajo maestros célebres, entre ellos el poeta Ausonio, quien siempre vio en él un discípulo predilecto.
Su talento lo llevó a ocupar cargos importantes. Fue cónsul, gobernador de Campania, con acceso a las más altas esferas del poder romano. La muerte de su único hijo fue la herida que abrió un proceso profundo de conversión. Lo que en un inicio parecía destino de gloria política y literaria se transformó en un camino de búsqueda interior. Junto con su esposa Teracia, discernió un estilo de vida radicalmente nuevo. Vendieron sus bienes, distribuyeron su fortuna a los pobres y se establecieron en Nola, cerca del sepulcro de San Félix, cuya devoción marcaría toda su vida. La decisión fue incomprendida por muchos. Ausonio le reprochó abandonar la gloria literaria por lo que juzgaba superstición. Paulino, en una carta célebre, respondió textualmente: «Mi único arte es la fe y mi música Cristo». Carta 23:17. Con esta frase condensaba el giro de su existencia. No se trataba de solo de sofocar su talento, sino de transfigurarlo, elevarlo. Hacia el año 394 fue ordenado sacerdote y más tarde obispo de Nola. Desde allí desplegó su labor pastoral, cultural única. Reconstruyó Basílica de San Félix, adornando con frescos e inscripciones poéticas. Los peregrinos que llegaban encontraban no solo un templo, sino una catequesis visual y sonora. Las paredes narraban escenas bíblicas y martiriales, acompañadas de versos que explicaban su sentido. Para los analfabetos, aquello era una Biblia pintada. Sus natalicia, poemas anuales en honor a San Félix, eran recitados en la liturgia de la fiesta y se convirtieron en un género literario propio, donde la métrica clásica albergaba el contenido cristiano. La pluma y la cruz unidas ofrecían un lenguaje nuevo para la fe. La vida con su esposa siguió siendo un testimonio excepcional. Vivieron en continencia, dedicados a la oración y al servicio. El matrimonio se transformó en comunidad de fe, anticipando formas de vida consagrada en pareja que inspiraría siglos después. Su desprendimiento radical se simboliza en el hecho de difundir vigas de plata en su casa para fabricar cálices litúrgicos, de lo profano a lo sagrado, de la riqueza a la alabanza. La época no fue fácil. En el año 410 los visigodos bajo Alarico saquearon Roma y afectaron también toda la región. Nola sufrió las consecuencias de la inestabilidad y las incursiones de la época. Paulino experimentó el dolor de ver destruida la obra material que había levantado, pero respondió con fe. Lo importante no eran los muros, sino el testimonio de caridad que sobrevivía. También soportó la incomprensión de muchos aristócratas romanos que lo consideraban un desertor de su clase. Su correspondencia con Agustín y Jerónimo testimonia una iglesia unida y consciente de su misión universal. Su poesía y su pastoral artística sentaron las bases para la teología de la belleza y el arte sacro medieval. Es plausible, sin embargo, que el principio de hacer visibles los relatos sagrados mediante la piedra y la talla encontrará ecos diversos en las tradiciones inusuales posteriores. Esta relación es indirecta y suele interpretarse con cautela desde la historiografía. Paulino murió en el año 431, el mismo año del concilio de Éfeso. Fue llorado como padre y pastor, recordado como poeta santo cuya vida entera fue canto al misterio de Cristo. La vida de Paulino no puede comprenderse sino a la luz de la fe como respuesta total a la gracia. Su camino es un ejemplo de cómo la vocación cristiana implica integrar todas las dimensiones humanas, afectos, inteligencias, creatividad, cuerpo y espíritu, en una unidad ordenada a Dios. La antropología cristiana enseña que el hombre encuentra su plenitud en la donación de sí. Paulino, al renunciar a los honores romanos, no destruyó su humanidad, sino que la llevó al cumplimiento. La tragedia personal, la muerte de su hijo, fue ocasión de apertura a un horizonte mayor. El amor de Cristo da sentido incluso al dolor. El Evangelio no elimina culturas, sino que las purifica y las eleva. Paulino comprendió esto con lucidez. La retórica y la poesía, en lugar de ser condenadas, fueron bautizadas. Así respondió a una necesidad histórica de la Iglesia, ofrecer expresiones culturales capaces de competir con el esplendor pagano y superar su vacío espiritual. Sus cartas manifiestan la Iglesia como comunión universal. Lejos de vivir una espiritualidad aislada, Paulino buscó consejo, amistad y corrección con otros grandes santos. La fe se vive en comunidad, en diálogo y en unidad con el magisterio, no en la sola improvisación ni en la sola interpretación de la Biblia.
La teología del cuerpo nos recuerda que lo visible revela lo invisible. Los frescos, inscripciones y cálices de Paulino no son, son expresión de este principio. La materia puede transparentar lo divino. La belleza, lejos de ser lujo, es un camino hacia Dios, una pedagogía que abre el alma a lo eterno. Hoy, en un mundo saturado de imágenes pero hambrientos de sentido, Paulino interpela a artistas, comunicadores y pastores. ¿Cómo usar los lenguajes de nuestro tiempo? Arte digital, redes sociales, música contemporánea, para expresar la verdad de Cristo con la misma fuerza y belleza con que Él lo hizo en su tiempo. Su ejemplo muestra que todo talento humano puede ser botín de Egipto si se ofrece al Señor. La fe, en definitiva, fue para Paulino una sinfonía donde lo humano y lo divino no se confunden, pero tampoco se separan. La gracia no destruye la naturaleza, la eleva. Por eso su vida es paradigma de la humanización plena a través de la santidad. El corazón de la vocación de Paulino puede resumirse en una palabra: creatividad al servicio del Evangelio. No cualquier creatividad, sino aquella que brota de una existencia entregada, purificada por la pobreza evangélica y fecundada por la comunión con los santos. La virtud que define su camino es el desprendimiento creativo. No se limitó a abandonar riquezas, sino que transformó lo que había recibido en un don para la Iglesia. Su vida enseña que la santidad no consiste en anular lo humano, sino en dejar que Cristo lo transfigure. Su poesía, su arquitectura y su espiritualidad matrimonial fueron cauces de gracia porque nacieron de un corazón desprendido y libre. El mundo contemporáneo enfrenta tensiones similares a las del Imperio Romano: esplendor cultural y crisis de sentido, avances tecnológicos y vacío espiritual. En este contexto, Paulino se presenta como un modelo vigente para varias vocaciones. Para los laicos profesionales, muestra que el éxito humano no basta, pero puede convertirse en plataforma de servicio. Para los artistas, enseña que la belleza es un lenguaje evangelizador insustituible. Para los pastores, recuerda que la liturgia y el arte no son adornos, sino caminos pedagógicos hacia Dios. Para los matrimonios, su vida con Teresia ilustra la posibilidad de discernir juntos caminos radicales de entrega, ya sea en la vida familiar o en formas especiales de consagración. Cada creyente estamos llamados a preguntarnos: ¿qué talentos ha depositado Dios en mí que esperan ser entregados para su gloria? ¿Qué riquezas o seguridades debo dejar para seguirlo con libertad? ¿Cómo puedo transformar mis ambientes, universidad, trabajo, parroquia, en un espacio donde la belleza revele la fe? Seguir el ejemplo de Paulino hoy exige creatividad pastoral. Implica usar el lenguaje de nuestra cultura, tecnología, redes, arte, como él usó la poesía y la arquitectura. Implica también un discernimiento serio. No todo lo que es bello es verdadero, pero lo que es verdadero siempre puede expresarse con belleza. La vocación es ese espacio donde el Espíritu Santo toma lo humano y lo convierte en instrumento de salvación. Esto requiere además formación cuidada de artistas y agentes pastorales, talleres, residencias creativas y programas de acompañamiento que formen técnicas y criterios teológicos para una producción verdaderamente evangelizadora. La vida de Paulino es una parábola de la historia misma. El ocaso de Roma y el amanecer de una nueva cristiandad supo ver con mirada profética lo que se desmoronaba no era el mundo, sino un orden que había agotado su sentido. Su opción radical anticipó lo que San Agustín describiría como la tensión entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Hoy como entonces necesitamos testigos que abracen la pobreza de Cristo como riqueza inagotable y que hagan de la creatividad su servicio pastoral. San Paulino de Nola, poeta de Cristo y obispo de la belleza, nos invita a vivir nuestra vocación como un canto. No un canto para nuestra gloria, sino para que la alabanza del Señor resuene en todos los labios. Que en su intercesión conceda la valentía de desprendernos, la creatividad de poner nuestros talentos al servicio y la fidelidad de vivir en comunión con la Iglesia hasta que toda nuestra vida sea como lo suya, un poema ofrecido a Dios. Su testimonio exige valentía intelectual y pastoral en la Iglesia contemporánea y fomenta una formación artística y docente permanente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga a todos y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por cada uno. Gracias.